A Scanner Darkly está basada en una novela del mismo nombre, publicada en 1977 y escrita por Philip K. Dick. El contexto histórico de la novela es la era de Nixon, que se caracteriza por la política de guerra contra las drogas y por el escándalo de Watergate. Todo esto se ve reflejado en la historia, que es una narración de un futuro distópico en el que el gobierno ha perdido la guerra contra las drogas, y el 20% de la población es adicta a la sustancia D. Si bien hay muchos aspectos que se pueden comentar en la película, nosotros vamos a mirarla a través del prisma del consecuencialismo. La bondad o la maldad de un acto están determinadas por las consecuencias a las que lleva el acto inicial. El consecuencialismo es una teoría o grupo de teorías éticas o morales que, en términos breves, considera que a. Una acción es correcta si en el proceso que la gente puede llevar a cabo no existe ningún acto que genere una consecuencia negativa superior a las consecuencias positivas. b. Una acción es obligatoria si el resto de los actos que la gente puede llevar a cabo generan consecuencias positivas muy superiores a las negativas. Un ejemplo de teoría consecuencialista es el utilitarismo, que nosotros ya utilizamos en uno de nuestros vídeos para analizar las decisiones de Ozymandias en Watchmen. Para ilustrar estas ideas, pensemos en el dilema del tranvía. Un tranvía avanza fuera de control por una vía. En su camino hay 5 personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Sin embargo, existe la opción de activar una palanca que desvía el tranvía a una vía diferente, que lamentablemente tiene una persona atada a la vía. El dilema es, ¿debemos activar la palanca? Bajo el punto de vista consecuencialista, es obligatorio activar la palanca, dado que la opción de activarla lleva a una consecuencia menos mala que la consecuencia de permanecer pasivos. En la película existen 2 casos de dilemas consecuencialistas. 1. La infiltración del protagonista como topo para encontrar el origen de la sustancia D. 2. El ingreso del protagonista en el centro de rehabilitación de New Path. El primer caso es la vida paralela de Bob Arthur como agente infiltrado Fred. Como infiltrado, está obligado a hacer un supuesto uso controlado de la sustancia D. Evidentemente, Bob acaba volviéndose adicto a la droga y esto le causa disfunciones cerebrales profundas e irreversibles. En este caso, la acción que llevan a cabo él y otros agentes, impulsada por la policía, es una acción negativa, justificada con el resultado al que puede llevar esa acción, encontrar quién está detrás de la producción y distribución de la droga. El segundo caso lo encontramos al final, cuando se revela que Donna, la novia adicta de Bob Arthur, también es una infiltrada que controla la operación, y que el objetivo real de infiltrar agentes es hacerlos adictos a la sustancia D para llevarlos a los centros de rehabilitación de la compañía New Path, para probar que son una tapadera de la industria de la droga. En efecto, vemos que New Path utiliza a los adictos rehabilitados en la producción de la sustancia D, y la intención de la policía es esperar que el cerebro de uno de los adictos haga clic al encontrar la materia prima de la sustancia. Sin embargo, no tienen ninguna seguridad de que esto ocurrirá, ya que el uso de la droga los ha convertido en vegetales. Lo interesante es el dilema de Donna, que cuestiona la operación al no estar segura de que vaya a dar resultado. En otras palabras, la policía está actuando de manera consecuencialista, pero sin seguridad de que sus acciones cuestionables vayan a llevar a un resultado positivo. How does he look? I mean, do you think he's going to be able to pull through for us? I guess all we can do is hope that when he finally gets in there, a few charred brain cells will flicker on and some distant instinct will kick in. Es como si en el dilema del tranvía nosotros mismos atásemos a una persona en la vía alternativa sin estar seguros de que la palanca fuera a funcionar y le presentásemos el dilema a alguien ajeno a lo que acabamos de hacer.